Padre Pío, uno de los santos más venerados del siglo XX, era un hombre profundamente conectado con el mundo espiritual. Su sabiduría trascendía lo ordinario, y sus advertencias estaban impregnadas de un discernimiento raro. Entre sus numerosas recomendaciones, 5 advertencias específicas eran para él esenciales para evitar la pobreza espiritual y la mala sabiduría. Estos consejos no eran simples recomendaciones, sino verdades espirituales que vivía y enseñaba con una pasión inquebrantable. A través de ellos, buscaba proteger las almas de los peligros sutiles pero devastadores que a menudo se presentan bajo formas disfrazadas en la vida cotidiana. La primera advertencia de Padre Pío es clara y directa: nunca aceptes consejos de alguien que no tenga una vida de oración. Para él, la oración era el ancla del alma, lo que mantenía a una persona conectada con Dios y con un verdadero discernimiento. Creía firmemente que una vida sin oración era una vida sin dirección divina, y que cualquier consejo proveniente de alguien sin esta conexión carecía de la luz necesaria para guiar correctamente. Imaginen pedir consejos a alguien que nunca ha conocido la profundidad de la oración. Es fácil desviarse, guiados por opiniones humanas limitadas que pueden alejarnos del camino recto. Esta advertencia de Padre Pío nos impulsa a reflexionar sobre la fuente de nuestra sabiduría y guía. En un mundo donde tantas voces reclaman nuestra atención, es fácil dejarse influenciar por quienes parecen sabios a los ojos del mundo, pero que no tienen la profundidad espiritual necesaria. La oración, según Padre Pío, es lo que nos alinea con la voluntad de Dios. Nos invita a ser vigilantes y a discernir de dónde proviene el consejo que recibimos. ¿Está arraigado en una vida de oración sincera y devota, o es simplemente una opinión humana superficial? La segunda advertencia de Padre Pío es igualmente profunda: nunca aceptes regalos que comprometan tu integridad. Los regalos pueden a menudo parecer gestos inocentes de generosidad, pero no siempre es así. Padre Pío nos advierte sobre ciertos regalos que llevan consigo intenciones ocultas, que pueden comprometer nuestra libertad espiritual. Los veía como trampas sutiles, que al ser aceptadas, crean vínculos o compromisos que pueden alejarnos del camino de Dios. Aceptar un regalo sin discernimiento podría llevarnos a compromisos que no habíamos anticipado. Nos anima a reflexionar cuidadosamente sobre cada regalo que recibimos. Un regalo que nos lleva a hacer concesiones morales o a alejarnos de nuestros principios espirituales no es un don, sino una trampa. Al estar atentos a las influencias que permitimos en nuestra vida, incluso aquellas que se presentan en forma de generosidad, evitamos ser arrastrados a compromisos que podrían desviarnos de nuestro verdadero camino. La tercera advertencia de Padre Pío toca un punto delicado pero crucial: no aceptes alabanzas que enciendan el orgullo en tu corazón. El orgullo, para Padre Pío, era una de las mayores trampas espirituales. Lo veía como una semilla que, si se planta y cultiva, puede crecer y destruir todas las virtudes que posee una persona. Cuando aceptamos alabanzas que no merecemos o que exageran nuestras cualidades, comenzamos a vernos de manera distorsionada, olvidando nuestra total dependencia de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando el orgullo entra en nuestras vidas? Comienza a corromper nuestra espiritualidad desde el interior. Las alabanzas pueden volverse peligrosas si no se reciben con discernimiento. Padre Pío nos enseñaba a aceptarlas con humildad, reconociendo que todo bien que hacemos proviene de la gracia de Dios. Nos alentaba a examinar nuestras motivaciones: ¿buscamos la aprobación de los demás o la de Dios? Aceptar alabanzas sin humildad es como abrir una puerta al orgullo, y una vez que el orgullo entra, puede socavar las bases de nuestra vida espiritual. La cuarta advertencia de Padre Pío es un llamado a la sobriedad espiritual: no aceptes consolaciones que te alejen de Dios. En los momentos de dolor y sufrimiento, es natural buscar consuelo, pero no todas las consolaciones son saludables o útiles para nuestra vida espiritual. Padre Pío nos invita a discernir las consolaciones que realmente nos acercan a Dios de aquellas que solo son distracciones. ¿Cuál es la verdadera fuente de consuelo en nuestra vida? ¿Está alineada con nuestra búsqueda de santidad y verdad? Esta advertencia nos recuerda que es esencial permanecer vigilantes ante las consolaciones que podrían desviarnos. Busquemos consuelos que nutran nuestra alma y refuercen nuestra conexión con Dios,
en lugar de aquellos que nos apartan de nuestro verdadero camino. Al tener en cuenta estas advertencias de Padre Pío, podemos navegar en nuestra vida espiritual con una mayor conciencia, evitando las trampas sutiles que podrían alejarnos de nuestra senda divina. Padre Pío advertía contra las consolaciones que nos alejan del camino de Dios, esas que nos hacen olvidar nuestra fe o que nos ofrecen soluciones rápidas a nuestros problemas sin tener en cuenta la voluntad divina. Para él, este tipo de consuelo es falso y puede llevarnos a una paz superficial que, al final, se convertirá en un sufrimiento adicional. ¿Cuántas veces buscamos alivio en cosas que parecen prometedoras pero que realmente nos desvían de lo esencial? Buscar consuelo fuera de Dios, según Padre Pío, es un error fundamental. Él nos recordaba constantemente que el verdadero consuelo, el que sana y fortalece, solo proviene de Dios. Todo lo demás es temporal y a menudo ilusorio. Al aceptar consolaciones que nos apartan de nuestra fe, en realidad nos distanciamos de la verdadera fuente de sanación y paz. La cuarta advertencia de Padre Pío toca un tema crucial: nunca aceptes palabras de duda que socaven tu fe. Padre Pío comprendía que la fe es el pilar fundamental de la vida cristiana. Permitir que las dudas se arraiguen en nuestro corazón puede ser el inicio de un declive espiritual. Vio las palabras de duda como venenos que, si no se combaten, pueden destruir la confianza que tenemos en Dios y en sus promesas. Las palabras de duda tienen un poder destructivo. Pueden comenzar como pequeñas semillas, pero si no se combaten con fe y oración, pueden crecer y sofocar toda nuestra vida espiritual. Padre Pío nos animaba a evitar las conversaciones o situaciones que siembran estos temores y a buscar la compañía de quienes refuercen nuestra fe. La fe, para él, era un tesoro valioso que debía protegerse a toda costa. Estos 5 avisos de Padre Pío son una guía poderosa para la vida espiritual. Nos enseñan a estar atentos y a discernir las influencias que permitimos en nuestras vidas. Cada advertencia toca diferentes aspectos de nuestra vida diaria, mostrando cómo incluso las pequeñas decisiones pueden tener grandes consecuencias espirituales. Al seguir estos consejos, construimos una fortaleza espiritual que nos protege de las trampas y tentaciones del mundo. ¿Estamos construyendo una vida espiritual sólida o permitiendo que las tentaciones nos desvíen? Padre Pío, con su profunda sabiduría y experiencia espiritual, nos ha dejado un legado de enseñanzas que siguen iluminando el camino de muchos fieles. Sus advertencias son más que simples consejos, son indicaciones divinas que nos ayudan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Reflexionar sobre estos avisos nos invita a examinar nuestras propias vidas y a hacer los ajustes necesarios para alinearnos con las enseñanzas de Cristo. La espiritualidad de Padre Pío es una fuente inagotable de inspiración. Nos ha mostrado que al evitar las trampas del orgullo, la duda y la búsqueda de consuelo fácil, y al elegir siempre la humildad, la oración y la integridad, avanzamos hacia la santidad. Sus advertencias no son cargas, sino herramientas que nos ayudan a evitar la pobreza espiritual y a crecer en sabiduría ante Dios. Que las palabras de Padre Pío resuenen en nuestros corazones y nos guíen en nuestro camino espiritual. Al alejarnos de las influencias negativas y acercarnos a Dios, no solo protegemos nuestra alma, sino que también nos preparamos para recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Con su vida de devoción y servicio a Dios, Padre Pío es un ejemplo vivo de cómo la obediencia a las verdades divinas nos conduce a una vida plena y significativa. Al seguir estos avisos, elegimos el camino de la sabiduría y la verdadera riqueza espiritual. Padre Pío nos enseñó que la vida cristiana es una lucha constante contra las tentaciones del mundo, y que, al mantenernos fieles a Dios y a sus enseñanzas, podemos ganar esta batalla. Sus palabras son un recordatorio constante de que la verdadera felicidad y paz solo se encuentran en Dios. Las palabras de Padre Pío son como una luz brillante que guía nuestro camino hacia la santidad, ayudándonos a encontrar la paz y la alegría que tanto buscamos. Con su sabiduría espiritual y su profunda experiencia, Padre Pío dejó a los fieles advertencias que, aunque simples a primera vista, tienen una profundidad increíble. A lo largo de los años, muchos seguidores han puesto en práctica estos consejos, y los resultados son verdaderamente transformadores. En una pequeña localidad italiana, había una mujer llamada María que enfrentaba dificultades en su vida espiritual.
A pesar de su generosidad, a menudo se sentía tentada a aceptar alabanzas y favores, lo que, con el tiempo, había empezado a alimentar su orgullo. Después de leer las advertencias de Padre Pío, María decidió reevaluar sus actitudes. Comenzó a rechazar los elogios excesivos y a dar toda la gloria a Dios. Con el tiempo, María notó que su vida espiritual se volvía más tranquila y sentía una conexión más cercana con Dios, libre de las distracciones del orgullo. Otro ejemplo es el de Roberto, un joven que había comenzado su carrera en una gran empresa. A menudo aceptaba consejos de colegas que, aunque bien intencionados, lo llevaban a comprometer sus valores cristianos. Inspirado por los avisos de Padre Pío sobre la sabiduría errónea, Roberto comenzó a discernir mejor los consejos que recibía. Decidió confiar más en la guía de su conciencia y en la oración, evitando seguir ciegamente las opiniones de los demás. Como resultado, Roberto experimentó una paz interior que nunca antes había conocido. Luisa, una madre siempre dispuesta a ayudar a sus vecinos, encontró otro ejemplo revelador. Aceptaba regalos y favores, pero a menudo se sentía en deuda e incómoda. Reflexionando sobre los consejos de Padre Pío, Luisa decidió ser más cautelosa al aceptar regalos. Comenzó a rechazar amablemente aquellos que venían con intenciones ocultas. Con el tiempo, Luisa descubrió que las relaciones en su comunidad se volvían más sinceras y basadas en una verdadera amistad, sin la presión de las obligaciones sociales. Giovanni, un exitoso empresario, también encontró sabiduría en las palabras de Padre Pío. Era conocido por aceptar cualquier consejo en el ámbito de los negocios, lo que lo llevó a tomar varias decisiones financieras equivocadas. Después de leer el aviso de Padre Pío sobre no aceptar cualquier consejo, Giovanni comenzó a ser más selectivo y a buscar orientación en la oración antes de tomar decisiones importantes. Como resultado, evitó inversiones arriesgadas que podrían haber perjudicado su empresa, y su fe en Dios se fortaleció al ver las bendiciones que acompañaban su prudencia. ¿Qué impacto tendría en su vida empresarial si no hubiera seguido este consejo? Finalmente, está la historia de Ángela, una joven devota que, durante un periodo difícil en su vida, empezó a buscar consuelo en amigos que no compartían su fe. Esto la llevó a cuestionar sus propios valores y a sentirse cada vez más perdida. Recordando los avisos de Padre Pío sobre no aceptar consuelos que alejan de Dios, Ángela decidió distanciarse de esas amistades y dedicarse más a la oración y la confesión. Encontró consuelo en su comunidad de fe y, poco a poco, recuperó su paz interior y su conexión con Dios. Estas historias muestran que los consejos de Padre Pío no son simples recomendaciones, sino guías espirituales profundas que, cuando se aplican con discernimiento, pueden transformar vidas. Los ejemplos de María, Roberto, Luisa, Giovanni y Ángela demuestran que, al seguir estos consejos, es posible evitar trampas espirituales, fortalecer la fe y vivir una vida más plena y en armonía con los principios cristianos. Así, el impacto real de los avisos de Padre Pío se manifiesta en paz, sabiduría y una relación más cercana con Dios, ofreciendo un camino seguro para todos los que buscan vivir según la voluntad divina. ¿Cómo resonarán estas enseñanzas en tu propia vida? Las advertencias de Padre Pío, con su profunda sabiduría, reflejan una tradición espiritual que resuena a lo largo de los siglos, evocando las enseñanzas de muchos otros santos y figuras espirituales de la Iglesia. Comparando los consejos de Padre Pío con los de otros santos, se revela algo fascinante: estos avisos no son solo recomendaciones personales, sino principios universales que atraviesan la tradición cristiana y siguen iluminando el camino de los fieles. Tomemos, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, el gran místico carmelita. Él enseñaba la necesidad de desprenderse de las cosas materiales y los placeres terrenales para alcanzar la unión con Dios. Padre Pío, al advertir sobre los peligros de los elogios y los regalos, refuerza esta misma idea. Ambos santos, en sus respectivas épocas, alertaban sobre el materialismo y el orgullo que pueden desviar el alma de su verdadera vocación espiritual. Santa Teresa de Ávila, otra gigante de la espiritualidad cristiana, compartía preocupaciones similares. En sus escritos, aconsejaba a sus hermanas ser cautelosas con los consejos recibidos, especialmente cuando venían de personas que no llevaban una vida de profunda oración.
Este consejo se alinea perfectamente con la advertencia de Padre Pío sobre la sabiduría errónea. Santa Teresa, al igual que Padre Pío, entendía que el discernimiento espiritual es crucial y que no todo consejo, por bien intencionado que sea, es adecuado para el alma en búsqueda de santidad. San Francisco de Sales, conocido por su enfoque pastoral suave y sabio, también ofrece paralelismos interesantes. Él enseñaba frecuentemente la importancia de la humildad y la simplicidad, alentando a los fieles a no dejarse influenciar por las alabanzas o el deseo de reconocimiento. Esta guía resuena profundamente con la advertencia de Padre Pío contra el orgullo, demostrando que la búsqueda de la humildad es un tema recurrente en la vida de los santos. Ambos santos reconocían que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a Dios con simplicidad y pureza de corazón. Al examinar la figura de San Benito, fundador del monaquismo occidental, descubrimos otra conexión fuerte. La regla de San Benito subraya la importancia de la obediencia y el silencio como medios para proteger el alma de las influencias externas que pueden distorsionar la vida espiritual. La advertencia de Padre Pío sobre no aceptar cualquier consejo o consuelo encaja perfectamente con esta tradición benedictina, donde el silencio y la escucha interior son valorados como medios para discernir la verdadera voz de Dios. Para San Benito y Padre Pío, proteger el alma es una prioridad que exige vigilancia constante. Finalmente, San Ignacio de Loyola, con sus ejercicios espirituales, ofrece una perspectiva complementaria. Su insistencia en el discernimiento de los espíritus, ayudando a los fieles a identificar las fuentes de sus inspiraciones y emociones, complementa la advertencia de Padre Pío sobre la sabiduría errónea. San Ignacio enseñaba que no todos los consejos, visiones o sentimientos provienen de Dios y que es necesario discernir cuidadosamente para no ser engañado. Padre Pío, con su experiencia en batallas espirituales, refuerza esta necesidad de discernimiento preciso y constante. Estas comparaciones muestran que los avisos de Padre Pío no están aislados, sino que se inscriben en una rica tradición espiritual de la Iglesia. Los santos, en diferentes épocas y lugares, han ofrecido consejos similares porque han reconocido las mismas verdades espirituales. El orgullo, el apego a las cosas materiales, la influencia de consejos erróneos y la necesidad de discernimiento son desafíos universales a los que todas las almas se enfrentan. Al seguir los consejos de Padre Pío, los fieles siguen un camino bien trazado por los santos que los precedieron. Estos principios son universales y atemporales, ofreciendo un camino seguro para aquellos que buscan una vida espiritual profunda y auténtica. A través de esta continuidad, la sabiduría de los santos guía a las almas en su camino hacia la santidad, sin importar la época o la cultura. Padre Pío, al advertir sobre el apego a los regalos y a las alabanzas, refuerza una idea fundamental. En sus respectivas épocas y contextos, tanto él como otros santos estaban atentos al materialismo y al orgullo, dos cosas que pueden desviar el alma de su verdadera vocación espiritual. El mensaje es claro: para acercarse a Dios, es crucial desprenderse de lo que es pasajero. Santa Teresa de Ávila, otra figura destacada de la espiritualidad cristiana, compartía preocupaciones similares. En sus escritos, aconsejaba a sus hermanas ser cautelosas con los consejos que recibían, especialmente si provenían de personas sin una vida de oración profunda. Este consejo encaja perfectamente con la advertencia de Padre Pío sobre la sabiduría errónea. Al igual que Padre Pío, Santa Teresa entendía que el discernimiento espiritual es esencial y que no todo consejo, por bien intencionado que sea, es adecuado para el alma en busca de santidad. San Benito, fundador del monaquismo occidental, ofrece otra conexión interesante. La regla de San Benito subraya la importancia de la obediencia y el silencio para proteger el alma de influencias externas que pueden distorsionar la vida espiritual. La advertencia de Padre Pío sobre no aceptar cualquier consejo o consuelo se alinea con esta tradición benedictina, que valora el silencio y la escucha interior como medios para discernir la verdadera voz de Dios. Para San Benito y Padre Pío, proteger el alma es una prioridad que requiere vigilancia constante. Finalmente, San Ignacio de Loyola, con sus ejercicios espirituales, ofrece una perspectiva complementaria. Su énfasis en el discernimiento de los espíritus, ayudando a los fieles a identificar las fuentes de sus inspiraciones y emociones,
complementa la advertencia de Padre Pío sobre la sabiduría errónea. San Ignacio enseñaba que no todos los consejos, visiones o sentimientos provienen de Dios, y que es esencial discernir cuidadosamente para evitar engaños. Padre Pío, con su experiencia en batallas espirituales, subraya la necesidad de un discernimiento preciso y constante. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestros momentos de incertidumbre? Estas comparaciones muestran que los avisos de Padre Pío no están aislados, sino que se inscriben en una rica tradición espiritual de la Iglesia. A lo largo de la historia, los santos han ofrecido consejos similares porque han reconocido las mismas verdades espirituales. El orgullo, el apego a lo material, la influencia de consejos erróneos y la necesidad de discernimiento son desafíos universales que enfrentan todas las almas. Al seguir los consejos de Padre Pío, los fieles siguen un camino ya trazado por los santos que los precedieron. Estos principios son universales y atemporales, ofreciendo un camino seguro para aquellos que buscan una vida espiritual profunda y auténtica.